BTV Valle Televisión y la Superintendencia de Educación, Región de Valparaíso, presentan Superintendencia Más Cerca, espacio de difusión de derechos educacionales. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio Superintendencia Más Cerca. Por supuesto, la Superintendencia de Educación presente en esta oportunidad. Saludamos al director, don Pablo Mecklenburg, que nos acompaña como es habitual también en estos espacios. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Queremos hablar en esta oportunidad acerca de la mediación al interior de los establecimientos con las partes también que nos ayudan a solucionar ciertos conflictos organizacionales, institucionales, entre la comunidad educativa. Pero antes de eso, director, yo quiero invitarlo a ver una nota respecto del primer caso de mediación que se realizó en la provincia de Los Andes. Este es el informe, le invito. Okay. Exitosa fue la primera mediación que realizó la Superintendencia de Educación entre una apoderada y el director del establecimiento educacional que tenían diferencias de opinión sobre una situación. Me gusta la instancia que nos entregó ahora la Superintendencia de poder conversar y aclarar y llegar en acuerdo para solucionar en conjunto este problema. El llamado es a conversar los temas entre los actores implicados para impedir un conflicto mayor. Sí, siempre es bueno escuchar las dos partes, porque las dos partes siempre tienen algo que decir y de ahí la persona que media es la que saca las mejores conclusiones. En este caso se resolvió lo mejor para ambas partes y para las niñas involucradas, porque más que el conflicto de los adultos, son las niñas las que están involucradas porque traen algo de la casa o porque están pasando algo en el colegio y lo que se me dio es justamente atender a las ambas niñas involucradas. Este es el primer caso en que se realiza un proceso de mediación como una solución alternativa a los conflictos que se generan entre los miembros de la comunidad educativa. Bueno, los procesos de mediación son absolutamente confidenciales, solo los que participamos de la mesa son los que conocen los temas y además tienen la voluntariedad como principio fundamental. Las partes acuerdan el participar del proceso de mediación para llegar a un acuerdo, lo que ya debilita un poco el conflicto porque la gente tiene ganas de participar para poder acordar y conversar. Si requiere utilizar la mediación de forma gratuita para dirimir un conflicto en su comunidad educativa, comuníquese con la superintendencia que atiende el primer viernes de cada mes en la Gobernación de Los Andes. Bien, nos encontramos entonces, como ya decíamos, junto al director de la Superintendencia de Educación. Director, cuéntenos, ¿qué es la mediación? ¿En qué consiste este proceso? Mira, es una herramienta que hemos tomado la decisión de potenciar e impulsar. Hace muchos años que existe como herramienta en el sistema escolar la mediación, pero nosotros hemos decidido impulsarla como una estrategia central en el quehacer de la superintendencia porque tiene un valor. Una mediación es sentar una parte imparcial, que es un mediador especializado, ya sea funcionario propio o de un registro de mediadores que tenemos en la superintendencia, ¿de acuerdo? Y ponerlo a disposición de dos partes en conflicto en la escuela para que los encamine a través de un conjunto de conversaciones, más de una, dos, tres encuentros, a resolver el conflicto que originó que una de ellas dos llegara a la superintendencia a presentar un reclamo o una denuncia. Y la gracia que tiene, el valor que esto tiene, es que resolvemos un conflicto de fondo. No solo sancionamos una de las partes, porque muchas veces la sanción si eso lo amerita, se aplica una sanción, pero el conflicto sigue estando presente. Aquí lo que estamos en la búsqueda a través del diálogo, la conversación, es resolver la raíz del conflicto, superar ese conflicto. Y eso le hace bien a las personas, pero también a las comunidades educativas. ¿Y qué tipo de conflicto podría resolverse eventualmente con este tipo de mediación? A ver, la mediación aplica cuando se da una situación que no es una vulneración legal. Cuando hay vulneración legal, ese es procedimiento de denuncia, fiscalización y sanción, porque no se cumplió una ley. Claro. Pero en las comunidades educativas hay mucho conflicto relacional entre las personas, de las relaciones entre los profesores con los alumnos, de los profesores con los papás, de los papás con los profesores, de papás con papás, de las personas que forman parte de la comunidad educativa. Y las relaciones humanas no siempre están reguladas por ley. Y muchas veces se dan tensiones, se dan conflictos, y lo que buscamos con los mediadores es que esa tensión se resuelva adecuadamente, se sane adecuadamente y contribuya al mejoramiento del clima organizacional completo de la escuela. Y si esto ocurre al interior del establecimiento, ¿cómo es posible lograr conectarse con la superintendencia para recibir esta mediación? A ver,
Lo que tienen que hacer las personas es preguntar, denunciar a la superintendencia. Una vez que llega la pregunta o la denuncia a la superintendencia, no necesariamente que lleguen pidiendo mediación. Nuestros equipos analizan el caso y estudian si es válido para mediación o para fiscalización. Y cuando nosotros detectamos que es posible una mediación, se la ofrecemos a las personas. Le decimos, mire, resolvamos esto por la vía de una mediación, consiste en esto, las dos partes tienen que estar de acuerdo, y si las dos partes están de acuerdo, se instala la conversación de mediación hasta que termine el proceso. Sobre el 80% de las mediaciones realizadas este año ha resultado favorable, en acuerdo. Y por lo tanto eso nos demuestra que la mediación es una herramienta más efectiva. Súper efectiva, en dos sentidos, cuantitativamente pero también cualitativamente, porque va a la solución real del problema. ¿Y cómo es realmente el proceso de mediación? Porque usted dice que se les explica a las partes en qué consiste, pero ¿en qué va eso? A ver, lo que nosotros le decimos a las partes primero es que vamos a ir a la búsqueda de una solución. Segundo, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Nadie se sienta a mediar nada si no quiere. Por lo tanto, ya ahí hay un paso. Si tú te fijas, si yo le pregunto a las dos partes, ¿está disponible sentarse para una mediación, para conversar y buscar la solución del problema? Ya hay un cambio de ánimo, un cambio de actitud, una manera de enfrentar el problema. Y después son 3 sesiones donde el experto mediador, insisto, los mediadores con los que trabajamos están en el registro de mediadores, muchos de ellos son mediadores familiares también de los tribunales de familia, y nosotros tenemos una profesional desde octubre de este año dedicada 100% a esto, y ellos tienen su metodología, su técnica de trabajo. Claro, son expertos en su materia. Esa es su expertise, en eso trabajan, conduciendo este proceso. Pero básicamente la mediación es una conversación sobre un problema, sobre las distintas perspectivas que cada uno de los participantes tiene del problema, y una vez que eso está claro, ¿qué veo yo, qué ves tú, este es el problema? Vamos a la búsqueda de un acuerdo que permita reparar el problema. Hay factores de expertise, hay factores también de voluntariedad para aceptar esto, pero ¿existe algún factor de costos asociados a esta mediación, director? O sea, los costos los asume la superintendencia. Las partes involucradas no tienen costo asociado a la mediación, ya sea por el registro consultores, que es un profesional externo que se contrata para esa mediación específicamente, o por la profesional nuestro que es funcionaria de la superintendencia. Las partes no tienen costos, todos los costos los asume el presupuesto de la superintendencia. Finalmente, para ir cerrando nuestra conversación, ¿cuáles son las ventajas que tendría esta mediación? ¿Queda un registro de aquello que se realizó en función de finalizar con este conflicto? A ver, esto se cierra formalmente también a través de resoluciones, se registra en el sistema de denuncias como una denuncia resuelta y que no llegó a ser fiscalización, pero el valor principal en la comunidad educativa es que el conflicto se resuelve. El conflicto no queda latente, porque yo puedo castigar a alguien, sancionar a un niño, sancionar a un establecimiento educacional, pero no resolver el conflicto por el cual lo estoy sancionando, y puedo volver a sancionarlo reiteradas veces y el conflicto sigue apareciendo. Y probablemente otros casos similares. Otros casos similares, y otros ven que esto se resolvió por esta vía y por lo tanto empieza a aparecer esta vía como una herramienta de solución para los conflictos en la escuela. Eso es mejor clima escolar, y mejor clima escolar son mejores aprendizajes. De todas maneras, de acuerdo con usted. Director, queremos agradecerle por acompañarnos en esta nueva oportunidad y aclararnos estos temas de la mediación tan importantes entre los actores en la educación de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted, hasta pronto. Y a ustedes invitarlos nuevamente a un próximo espacio, Superintendencia, por supuesto, más cerca de nosotros. Muchas gracias. La Superintendencia de Educación, Región de Valparaíso y VTV presentó su programa Superintendencia Más Cerca, el espacio de la Superintendencia de Educación para informar a la comunidad sobre sus derechos y deberes educacionales.